Hola, hola. La reflexión del día de hoy tiene como título: para adorar en espíritu hay que nacer del espíritu. Para adorar en el espíritu hay que nacer en el espíritu. Y el objetivo es definir el tipo de relación con Dios. ¿Cuál es el tipo de relación desde qué perspectiva o desde qué parte de nuestra estructura de ser humano es que nosotros nos relacionamos con Dios? Es complejo, pero bastante interesante. ¿Por qué? Porque tenemos cuatro preguntas para hoy, como siempre. Cuatro preguntas. Las cuatro preguntas son: primera pregunta, ¿cuál es la primera condición para adorar a Dios en espíritu? Porque queremos tener una buena relación con Dios, y la máxima expresión de la relación con Dios, con nuestro Dios, es en una adoración. Eso es. Y la adoración a Dios, pues vamos a ver la que es en espíritu. Esa es la verdadera adoración. Vamos a ver. Pregunta número dos. ¿De dónde proviene el nuevo nacimiento en mi vida? Ya vamos a hablar de eso y qué tiene que ver eso con adorar a Dios y con adorarlo en espíritu. Ya lo veremos. Pregunta número 3. ¿Quién opera el nuevo nacimiento en mi vida, en nuestras vidas, para tener una relación desde el ámbito que Dios quiere? Y cuarta pregunta. ¿Quién soy cuando nazco de nuevo? Esto está hoy interesante, así que comencemos ya mismo. Comencemos ya mismo para darle a esto un direccionamiento bien claro y podamos nosotros tener bien claro cuál es el tipo de relación que tenemos con Dios y cuál es el tipo de adoración que Dios espera de nosotros. Y eso cómo se efectúa, de qué manera y por qué. Y por qué de la manera que Dios quiere que se efectúe. Comencemos. Juan capítulo 4 versículo 23 y versículo 24. Juan 4, 23 y 24. Dice así: pero se acerca el tiempo, está diciendo Jesús, es decir, el mismo Hijo de Dios, hablando con otros, está diciendo lo siguiente. Pero se acerca el tiempo, y de hecho ya ha llegado, dice Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, es decir, en espíritu, en el espíritu de uno, el suyo y el mío. El Padre busca ese tipo de personas que lo adoren. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios no está buscando adoradores en el cuerpo? Porque Jesús está diciendo, Dios está buscando verdaderos adoradores. Y para Dios, para el Padre, los verdaderos adoradores son los que adoran en espíritu, en espíritu, en el espíritu de uno. Entonces, ¿por qué no está buscando Dios adoradores en el cuerpo? Porque usted y yo a veces adoramos en el cuerpo. ¿Por qué no está buscando Dios adoradores en el alma, a través de esas emociones que fluyen, que suben y bajan en nosotros? ¿Por qué no? ¿Por qué Dios está buscando solamente adoradores en espíritu? ¿Por qué para Él solamente los adoradores en espíritu son los verdaderos adoradores? ¿Por qué? Bueno, versículo 24 de Juan 23 dice, de Juan 4, perdón. Juan 4, versículo 24. Porque Dios es espíritu. Como Dios es espíritu, pues busca adoradores en espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Es decir, usted y yo podemos adorar en el cuerpo, bonito. Usted y yo podemos adorar en el alma, bonito. Pero Dios está buscando en nosotros es una adoración en espíritu, desde nuestro espíritu, en el espíritu de nosotros, hacia Él, que es espíritu. ¿Y eso cómo es ese asunto? Bueno, sigamos adelante. Juan capítulo 1 versículo 12. Porque la pregunta es, ¿cuál es la primera condición para adorar a Dios en espíritu? Es decir, Dios está buscando que yo le adore en espíritu, en mi espíritu. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es qué es lo que determina que yo pueda adorar a Dios en espíritu? Porque sabemos que usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Esa es nuestra estructura tripartita en nuestro ser. Somos seres humanos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Pero Dios está buscando es adoradores en espíritu, no en alma ni en cuerpo. Entonces, bueno, ¿cuál es la condición? Porque usted y yo queremos hacerlo
a la manera de Dios. Dios está buscando adoradores en espíritu y usted y yo queremos hacerlo en espíritu. ¿Cómo? Vamos a hacerlo. ¿Cómo? Juan capítulo 1, versículo 12. Juan 1, 12. Pero a todos los que creyeron en Él, a todos, escuche bien, cuando usted y yo creemos que el Padre envió al Hijo Jesús como reflejo de su amor a nosotros, hacia nosotros, cuando usted y yo creemos esa obra de Jesús como un acto del puro amor de Dios hacia nosotros, pero a todos los que creyeron en Él, Juan 1:12, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, el primer condicionante para adorar a Dios en espíritu es que primero tenemos que ser hijos de Dios. Dios solamente acepta la adoración de sus hijos. Es lo primero. Y usted y yo somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo recibimos el acto que hizo Jesús de ofrecerse por nosotros para que toda desobediencia en nosotros ya no fuera tomada en cuenta. Eso es la gracia de Dios. Que el Padre, por amor a nosotros, por puro amor sin merecerlo, por pura gracia, por eso es por gracia, porque no merecíamos su amor, envía a su Hijo y nosotros aceptando al Hijo, recibiendo al Hijo como ese reflejo de su amor, entonces nosotros ahí en ese momento tenemos el derecho de decir, yo soy hijo de Dios. Yo solamente puedo tener el derecho delante del Padre de decir, yo soy tu hijo, cuando yo he reconocido que la obra de Jesús, el amor de Dios reflejado en Jesús, yo lo he aceptado. Bueno, entonces ya tenemos claro que el primer condicionante es para adorar a Dios en espíritu, es que necesitamos ser hijos de Él. Y lo que nos da derecho a ser hijos de Dios es el haber creído que Él ha enviado a su Hijo para olvidarse, para perdonar todas nuestras desobediencias. Ya tenemos claro, vamos encontrando el camino de cómo adorar a Dios en espíritu, porque es lo que Él quiere y es lo que nosotros queremos como hijos de Él. Usted y yo somos hijos de Él. Él dice, yo estoy buscando es adoradores en verdad, en espíritu. Entonces usted y yo queremos hacerlo porque es nuestro Padre. Así, porque es nuestro Hijo, es nuestro Dios, así de sencillo. Así que seguimos. Segunda pregunta, ¿de dónde proviene el nuevo nacimiento? ¿Cuál nuevo nacimiento? Sí, ya vamos a decir eso. Porque la única forma de ser hijos de Dios es que aceptemos a Jesús como el reflejo del amor del Padre hacia nosotros. Eso nos da el derecho de ser hijos de Dios. Cuando aceptamos eso, pasa lo siguiente. Juan capítulo 1, versículo 13. Juan 1, 13. ¿De dónde proviene el nuevo nacimiento que nos da el derecho de ser hijos de Dios? Juan capítulo 1, versículo 13. Dice así, Jesús hablando. Pero a todos los que creyeron en Él, bueno, el 13. Ya leímos el 12. Ellos nacen de nuevo. Escuche bien. Ellos nacen de nuevo, es decir, usted y yo nacemos de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino que usted y yo nacemos de nuevo y podemos convertirnos en hijos de Dios cuando aceptamos la obra de Jesús por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Es decir, nuestro nuevo nacimiento, que es la evidencia de que somos hijos de Dios, porque hemos recibido a Jesús como el reflejo del amor del Padre. Esa evidencia de que somos hijos de Dios es el nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento lo hace Dios, proviene de Dios. No proviene de nosotros. No es que nosotros decimos, sí, yo acepto la obra de Jesús, yo acepto que Jesús es el Hijo de Dios y ha venido para perdonarme, ay Dios mío, tantas desobediencias que he cometido. No. Entonces yo ahora voy a cambiar. No es así. El nuevo nacimiento proviene de Dios. Dios es el que actúa en mí, el que crea en mí un nuevo ser. Un nuevo nacimiento, aunque sigo igual. Pesando lo mismo, midiendo lo mismo, hasta pensando lo mismo y hasta haciendo a veces lo mismo. El nuevo nacimiento, que es la evidencia que soy hijo de Dios, proviene de Dios cuando yo creo
en la obra del Hijo. Perfecto. Eso nos va a ayudar a encontrar el camino para adorar en espíritu, que es lo que Dios quiere finalmente que yo haga. Porque Él está buscando es adoradores en espíritu. Para Él, los verdaderos adoradores no son los que lo hacen en el cuerpo, ni son los que lo hacen en el alma, sino los que lo hacen en el espíritu. Bueno, ¿cómo es eso? Sigamos. Efesios capítulo 2, versículo 10. Escuche bien. Pues nosotros, escuche lo que dice el escritor. Pues nosotros somos la obra maestra de Dios. Usted y yo somos la obra maestra de Dios. La gran creación de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Es decir, el nuevo nacimiento proviene de Dios. Al haber nosotros aceptado, haber recibido la obra de Jesús. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Es decir, cuando nosotros, en el momento en que nosotros aceptamos que sí, definitivamente Jesús es el Hijo que nuestro Padre Celestial ha enviado para perdonarme tanta desobediencia y darme una vida sin fin como Él quiere y vivir con Él para siempre. Sí, yo acepto eso. Cuando yo acepto eso, entonces Dios crea en mí un nuevo ser. Dios me crea de nuevo en Cristo Jesús. Y usted puede decir, pero que yo sigo siendo igual. ¿Cómo así que me crea de nuevo? Bueno, sigamos. Estamos tratando de encontrar el camino a esto. Para entender esto, vamos a la pregunta número 3. ¿Quién opera el nuevo nacimiento? Entonces usted dirá, pero sí, Dios me crea de nuevo, porque yo he creído en Jesús, en su Hijo, pero yo me siento igual, yo estoy pensando igual. Es más, camino igual, peso igual, estoy igual de delgado o excedido en peso. Yo no veo nada diferente en mi vida. Dirá usted, yo me veo en el espejo y exactamente igual. ¿Qué es lo que Dios crea entonces de nuevo en nosotros? Porque en percepción nos vemos como igualitos, ¿no? Y como dijo alguien, hasta peor. No, tranquilo, no exagere. ¿Quién opera el nuevo nacimiento en nosotros? Juan 3:6. Mire, había un líder religioso de los judíos, del pueblo de Jesús. Y era un tipo importante entre los judíos, un tipo que tenía ascendencia, prestancia. Era uno de los que reconocían a Jesús como maestro. Incluso le decía rabí cuando lo veía por ahí. Y le gustaba ir a hablar con él. Porque lo reconocía, porque a veces uno cree que todos los judíos rechazaron a Jesús y tampoco es así. Tampoco. Hubo judíos e incluso líderes religiosos judíos que les gustaba hablar con Jesús. Lo que pasa es que otros no. Pero hubo unos, como por ejemplo Juan 3. Entonces en una noche, este líder religioso judío, que era incluso de los fariseos, que era era como una clase social, política y definida económicamente, una clase media dentro del pueblo judío. Él era fariseo, de esos que uno siempre tiene como en desprecio, ¿no? Quiero decirle que él se acercó a Jesús una noche y se fue. Voy a irme a él. Y le dijo rabí, es decir, lo reconocía como un hombre que enseñaba. Y le dijo, mira, Jesús, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarlo. Es decir, el tipo reconocía la autoridad en relación con la palabra. Sabía que de él podía encontrar enseñanza sobre Dios. Y por eso fue. Y tú haces señales, haces milagros. Y eso es una prueba de que Dios está contigo. Le dijo él. Y Jesús le respondió, te digo la verdad, le dijo, a menos que nazcas de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Solamente cuando nazcas de nuevo, podrás ver el reino de Dios. Y entonces le dijo, no, ¿cómo así? Pero ¿cómo así? ¿Qué quiere decir eso? Lo que le pasa a usted y a mí, usted y yo sabemos que hemos nacido de nuevo cuando aceptamos la obra de Jesús como una obra redentora ante el Padre. Pero usted dice, pero yo me siento igual. Más y camino igual y todo está igual en mí. Escuche, eso mismo dijo Nicodemo. Nosotros de pronto no lo decimos como él, pero lo sentimos, lo percibimos y lo vivimos igual que Nicodemo, igual que este líder religioso. ¿Cómo puede un hombre ya siendo grande como yo
pues volver al vientre de su madre y nacer de nuevo. No, eso sí, no. Ahí sí, Jesús, de verdad que vine por una enseñanza tuya, pero ahí sí está como un poquito. Y Jesús le dijo, te digo la verdad, te digo la verdad. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Escuche. Entonces se quedó Nicodemo así como pensando, como usted y yo pensamos. ¿Quién opera el nuevo nacimiento en nosotros? El Padre de Dios proviene y lo opera, como dijo el versículo 5 en Juan capítulo 3. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu de Dios y del Espíritu Santo. Es decir que el nuevo nacimiento en nosotros proviene de Dios y es operado en nosotros por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo aceptamos la obra de Jesús como la obra redentora que nos une otra vez al Padre, en ese momento el Espíritu Santo entra en nosotros, comienza a habitar en nosotros. Somos templo del Espíritu de Dios, como dicen Corintios. Entonces Dios, por medio del Espíritu Santo, habita en nosotros, dentro de nosotros. Y Él es el que opera, el Espíritu Santo el que opera en nosotros el nuevo nacimiento. Y escuche lo que dice Jesús en el versículo 6 de Juan 3. Escuche bien, para que entendamos todo esto de quién opera el nuevo nacimiento y sobre todo para que entendamos todo eso. Bueno, y eso que tiene que ver con adorar a Dios en espíritu. Escuche bien, Juan capítulo 3, versículo 6. Escúchelo por favor. Dice, Jesús, el ser humano, es decir, usted y yo, solo puede reproducir la vida humana. Usted y yo podemos reproducir otro ser humano, igual, con espíritu, alma y cuerpo, pues obvio. Todos tenemos espíritu, alma y cuerpo. Es la estructura de nuestro ser. Pero aunque reproduzcamos otro con espíritu, alma y cuerpo, finalmente su espíritu, su alma y su cuerpo es de naturaleza humana. Es decir, de naturaleza desobediente, es decir, que tiende a apartarse de Dios, que no está en conexión con la naturaleza de Dios. Usted y yo podemos engendrar otro hombre, otros muchos hijos, pero esos hijos, aunque nacen con espíritu, alma y cuerpo, igual que usted y yo, su naturaleza es humana. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, dice Jesús. Es decir, que incluso ese espíritu que usted y yo tenemos antes de conocer a Dios, antes de acercarnos a Dios otra vez por medio de Jesús, es un espíritu humano, de naturaleza humana, que se corrompe, que se corroe. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo, dice Jesús. Es decir que el nuevo nacimiento que hace el Espíritu Santo en nosotros es un nuevo nacimiento en el espíritu de nosotros. El Espíritu Santo, como es espíritu, como Dios es espíritu, el nuevo nacimiento lo opera en el espíritu de nosotros, no en el cuerpo ni en el alma de nosotros. Por eso nos sentimos igual. Yo sigo igual. Porque la operación del nuevo nacimiento ha sido explícitamente en el espíritu de nosotros, por medio del Espíritu Santo que comenzó a habitar en nosotros cuando aceptamos la obra de Jesús como la obra redentora de nosotros con el Padre. Por eso, escuche bien, por eso Dios no está buscando adoradores en el alma ni en el cuerpo, porque ni el cuerpo ni el alma han nacido de nuevo. Porque la operación del nuevo nacimiento ha sido en el espíritu de nosotros, por el Espíritu de Dios. Así que nuestro cuerpo y nuestra alma siguen con la misma naturaleza humana. Pero el espíritu de nosotros ahora es de naturaleza espiritual del cielo, celestial. Porque la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Y última pregunta. Entonces, ¿quién soy cuando nazco de nuevo?
¿quién soy yo? ¿Quién es usted cuando nazco de nuevo? Porque nos damos cuenta que prácticamente somos iguales, somos lo mismo. Sí, pero ojo, lo mismo pero en el cuerpo y lo mismo en el alma. Pero no somos lo mismo en el espíritu. El espíritu de nosotros ha nacido de nuevo porque el espíritu de Dios lo ha efectuado en nosotros. Ahora nuestro espíritu es espiritual, de la esencia del Espíritu Santo. Porque como dijo Jesús, Juan 3:6, la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Lo que es nacido del Espíritu de Dios, espíritu es. Un espíritu con la esencia del Espíritu de Dios. Ya no un espíritu con la esencia humana. Esa es la diferencia. Lo que ha nacido en nosotros es el espíritu, no el cuerpo ni el alma. Eso será para después, a la segunda venida de Cristo. Eso será para después. Dice así, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 17. Pero la persona que se une al Señor, cuando usted y yo aceptamos a Jesús, nos unimos a Él. Nos unimos a Él. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Nuestro espíritu ahora está unido con el Espíritu de Jesucristo por medio del Espíritu Santo que ha operado en nosotros un nuevo nacimiento. En conclusión, para terminar y dejar algo para después. En conclusión, el nuevo nacimiento es de orden espiritual por el Espíritu Santo que habita en mí. Dios busca adoradores en espíritu porque el cuerpo y el alma no han nacido aún de nuevo. Eso será en otro momento, en otra circunstancia. El nacimiento nuevo del cuerpo y del alma será después. Eso será después. Para adorar en el Espíritu, como Dios quiere, hay que nacer en el Espíritu Santo. Hay que nacer de nuevo por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios. Por eso nuestra relación con Dios es una relación espiritual. Por eso Dios está buscando en usted, es que lo adoremos en espíritu. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo y nuestra alma aún no han nacido de nuevo. Ya estamos encontrando cada vez más el camino a esa búsqueda que hace el Padre. El Padre busca los verdaderos adoradores, los que le adoran en espíritu. Dejemos algo para después. No siendo más por hoy. Chao y nos vemos en el cielo.